Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer o gentil convite que me foi feito pela Consinter e os organizadores do evento para estar aqui nesta tradicional Universidade Espanhola, que é a Universidade Complutense de Madrid, que diga-se que é mais antiga do que o próprio Brasil, porque foi fundada antes da descoberta do Brasil, no ano de 1500. Nós teremos o prazer de ouvir hoje grandes especialistas num tema absolutamente novo, e é o tema relativo aos fundos de litigação, ou fundos de litígio, fundos que financiam litígios, as suas oportunidades e consequências. Os fundos de financiamento de litígios constituem um fenômeno novo em todo o mundo, na medida em que os custos dos litígios, tanto os custos das arbitragens quanto os custos dos litígios judiciais, crescem exponencialmente, geometricamente. São os honorários de advogados, as perícias, as custas judiciais propriamente ditas. Portanto, há necessidade de um financiamento daqueles que não podem arcar com estas despesas. Trata-se de um mercado crescente, já funciona em alguns países muito bem, nos Estados Unidos, um pouco na Inglaterra, em alguns países da Europa, Austrália, Nova Zelândia. No Brasil é algo que se inicia, não temos ainda uma base jurídica muito clara nos diversos países que adotam esta prática do financiamento dos litígios, em geral por parte de fundos financeiros. Alguns países proíbem a prática, outros regulamentam, disciplinam esta prática, outros simplesmente não têm nenhuma regulação. Alguns entendem que essa prática se baseia na autonomia da vontade, na liberdade de contratar. Em nosso país, no Brasil, supõe-se que o financiamento dos litígios se baseia na cessão de créditos, que é prevista no Código Civil, outros na legislação que rege os fundos de investimento. É uma matéria totalmente nova, certamente teremos importantes informações por parte dos especialistas, e digo desde logo que existem alguns problemas éticos que ainda não foram totalmente resolvidos, principalmente no que diz respeito à confidencialidade, aos conflitos de interesse entre os intervenientes, e também dois aspectos interessantes. Se, de um lado, o financiamento dos litígios permite, amplia o acesso à justiça, que é algo positivo, de outro lado, nós temos um aspecto negativo, e é a última observação que faço, que é justamente a ampliação da litigância, que no Brasil já é enorme. Nós temos 100 milhões de processos para apenas 17 mil juízes federais, estaduais, trabalhistas, militares e eleitorais. Eu tenho a grande honra de conceder a palavra para cada um dos intervenientes por 10 minutos, inicialmente, com uma certa flexibilidade. Primeiramente, ao Dr. Blas González, que é advogado e magistrado em excelência, que está com a palavra. Bien. Buenos días. Muchas gracias, señor Furtado, por su amabilidad. Gracias a Consinter por esta fantástica invitación. Y dada la premura del tiempo, 10 minutos para hablar de todos los compañeros de este tema tan novedoso, voy a entrar directamente en la cuestión. La verdad es que llama la atención que en un foro tan profundamente académico como este, con una presencia en la universidad
tan intensa, abramos precisamente, me parece un hallazgo, me parece una magnífica decisión, abrir el debate, abrir las jornadas precisamente con algo tan pegado al terreno, tan poco académico, poco científico y sin embargo tan eminentemente práctico como es en este caso la financiación alternativa de litigios, como ahora llamaremos. En primer lugar hay que señalar y comenzar esta exposición por donde el señor Furtado lo señalaba, y era que efectivamente esto tiene directamente imbricación con el principio constitucional, tanto en Brasil como en España, de acceso a la justicia como un derecho fundamental de los ciudadanos y las empresas del país. Y todo esto relacionado con algo que a veces no se repara tanto desde el punto de vista puramente constitucional, como es nada más y nada menos que el coste de litigar y la incertidumbre que produce el coste a la hora de litigar. Las costas judiciales, en el sentido técnico del término, son un impedimento a veces para acceder a la justicia. Es difícil hacerse cargo de esa costa judicial en base a sistemas normativos como ocurre en español. Quizás luego los compañeros nos podrán informar qué pasa en Brasil sobre el sistema del vencimiento para las costas judiciales, que es el sistema que hoy por hoy rige en España, aunque hay alguna iniciativa legislativa en el Parlamento para cambiar, quizás, no se sabe qué pasará con esto, el sistema del vencimiento objetivo que rige nuestro sistema de condena en costas, pero con independencia del concepto de costa judicial que aparece en nuestra ley de enjuiciamiento procesal o en las leyes procesales españolas, también está, en todo caso, la necesidad de pagar por los servicios que los abogados prestan. Y no solamente los abogados, sino también, por supuesto, el coste pericial. Las grandes pericias, los peritos, igualmente son un coste que hace a veces que se desincentive el acceso a la justicia. Uno de los principales fondos de litigación específicamente destinados a esto, Burford, un fondo americano, máxima potencia de los especializados en litigación, en el año 2016, hace unos años, señalaba que en Estados Unidos se había detectado más de un 20% de desistimientos de procedimientos judiciales ya iniciados. Un 20% había desistido como consecuencia del coste que suponía para la empresa, y que incluso una tercera parte de las empresas que tenían acciones viables para defender sus intereses no ponían en marcha las acciones judiciales precisamente por el coste que esto suponía. Las soluciones tradicionales para financiar el procedimiento son perfectamente conocidas en todos los ordenamientos de nuestro entorno, no solamente en español, sino también en los hispanoamericanos y en todos los que tengan este corte occidental. Sin prejuicio de una financiación clásica, de un préstamo, de un crédito, de un contrato de seguro, en España se conocen mecanismos tradicionales como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para proporcionar acceso a ciudadanos sin recursos, los propios programas pro bono que solemos tener los despachos de abogado, pagos diferidos, facilidades de pago, success fee como sistemas estructurados ya de acceso a la abogacía en el que el abogado cobrará del éxito del caso, o los pactos de quota litis que en España fueron finalmente liberados en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo Español del año 2008. Sin embargo, esto produce un problema importante, que es residenciar la financiación del litigio en el abogado. Esto es un sistema que está destinado al fracaso, no es un buen sistema. Primeramente porque no se cubre el resto de profesionales. El litigio a veces tiene un coste muy superior, no solamente por el abogado, sino también por el del perito y otros gastos y otros profesionales. Pero en todo caso, entendiendo que el abogado es el principal coste, lo cierto es que se produce una especie de conflicto de interés que hace que residenciar la financiación en el abogado hace que el abogado perciba ese caso de una perspectiva distinta de la que profesionalmente tiene que tener, que es defender los intereses de su cliente, sin que haya una mezcla de intereses
como pudiera ser el que ese procedimiento salga adelante porque el abogado es quien lo financia. Esto es un sistema que estructuralmente hablando no parece asumible, y esto ha hecho que precisamente la financiación alternativa de litigios haya surgido en los sectores donde el coste es más elevado. Por supuesto, en Estados Unidos, en el sistema anglosajón, pero en sectores mercantiles de arbitraje internacional de inversiones, el derecho de la energía, daños colectivos, daños medioambientales, el mundo antitrust, las infracciones de defensa de la competencia, el mundo de la insolvencia, los concursos de acreedores, como llamamos en España, o la propiedad intelectual. Aquí es donde ha emergido la financiación del procedimiento por medio de fondos, porque es precisamente donde más se demuestra su necesidad. ¿Cómo opera el fondo de litigación? En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando lean alguna documentación sobre esto podrán ver cómo se diferencia entre la meramente nominal, el nombre, ¿no? Financiación alternativa de litigios o el third party funding. Yo prefiero hablar de financiación alternativa, al modo que hace la American Bar Association, porque yo creo que es una forma más clara y más objetiva de decirlo. Desde un punto de vista procesal, por lo menos para los compañeros españoles, third party funding parece una referencia a la existencia de una tercera parte procesal, como si hubiera en un litigio la parte demandante, la parte demandada y una tercera parte que está fluctuando por ahí, no se sabe qué es, y que genera cierto ruido. Parece mejor, al modo americano, hablar de la financiación alternativa de los litigios, que tiene básicamente dos modalidades. En primer lugar, lo que se ha dado en llamar la financiación por portfolio o la financiación por paquetes, que es una financiación que no va destinada al quien tiene que litigar, a la empresa, sino al despacho de abogados. Esto ha crecido exponencialmente en todo el mundo. Según los datos del año pasado, del año 2017, el 87% del nuevo capital, el 87% era capital dado por paquete, capital prestado, financiado a los despachos de abogados. Pero si dejamos aparte la financiación por paquetes para los grandes bufetes, para los despachos de abogados, el grueso de la financiación está destinada a la empresa. Aquí se habla del fondeo y aquí se plantea otro problema, otra cuestión puramente terminológica, que no sé en portugués cómo podemos hacerlo, y es que en España hay que diferenciar entre lo que es la financiación de lo que es el fondeo. No es lo mismo funding que financing. Sí. Financiar es una financiación tradicional en la que vas a tener que devolver lo que te dan, lo que te prestan, por regla general con un coste en intereses. Un fondeo, funding, es asumir el riesgo de ese litigio. Sí, es una inversión, es mucho más próximo a una inversión en la que el riesgo del inversor es asumido como algo consustancial a la operación y por lo tanto el cliente financia su procedimiento con un fondo que obtiene un tanto por ciento a cambio de lo que se saque en ese procedimiento si se obtiene éxito, si se obtiene algo con lo que cubrirse. Si no hay éxito en esa iniciativa litigiosa, en esa litigación, el fondo habrá perdido su inversión, ¿no? Esto hace que el cliente que no podía financiarlo ve como el fondo se ocupa del gasto de abogados, se ocupa del gasto pericial, se ocupa de todo lo que es la estructura financiera de esa litigación a cambio de un tanto por ciento de lo que se pudiera obtener en sentencia definitiva. Y además se permite monetizar las sentencias ya obtenidas, no solamente en la obtención de la declaración judicial, sino también en el enforcement, en la ejecución de ese derecho. Esto hace que estemos en presencia de decisiones puramente digamos que financieras, propias de alguien que analiza con una due diligence muy estricta, muy rígida, todos los aspectos posibles de este
procedimiento. Yo no sé si en Brasil ocurre como en España, que es la influencia que tienen en la ciudadanía las series norteamericanas de televisión, en la que ve uno The Good Wife o The Good Fight, en la que se ve cómo los inversores, cómo los grandes financiadores están insertos en la propia estructura de los bufetes y van decidiendo si un caso se financia o no por argumentos como qué juez me ha tocado, cuál es la variable temporal de la duración o si ese señor va a ser finalmente insolvente o no, y por lo tanto podemos hacer un magnífico ejercicio jurídico que sin embargo no va a tener posibilidad de enforcement ninguno, ¿no? Esto hace que todo este tipo de decisiones se vayan tomando por los fondos de litigación, que conceden el 10% de los casos, de las oportunidades que se sujetan a su consideración. El 90% de los casos son digamos que, rechazadas. Esto es el fondo de litigación. Voy a terminar inmediatamente para abordar, simplemente enunciar cuestiones que mis compañeros creo que van a profundizar más, y es las cuestiones no puramente financieras a lo que esto da lugar, como sería efectivamente el acceso a la información confidencial del cliente y del caso, en el que hay que ir con un NDA entrando por la puerta, porque esto es absolutamente necesario protegerlo. La necesidad de evitar demandas frívolas, demandas maliciosas que tienen algo que ver directamente con la doctrina del maintenance y del Champerty británico y anglosajón, que prohibieron, esto es una institución medieval, prohibieron la financiación de los litigios precisamente para la demanda frívola. Hoy se ha acreditado que esto no es así, los fondos de litigación cumplen con esta función. Y, por supuesto, la cuestión deontológica, la cuestión ética. ¿Quién es el dueño del caso? ¿Qué tiene que hacer el abogado en un caso con un fondo de litigación, en el caso, por ejemplo, de que surja una transacción judicial? ¿Quién decide si se transa o no se transa un procedimiento? ¿Qué interés se está protegiendo? ¿El interés del cliente, que decide transar, o el interés del fondo, que entiende que esa transacción es insuficiente para su retorno financiero? Son decisiones y cuestiones que están dando lugar a una autorregulación de los fondos de litigación, tanto en la Association Bar americana como en los estudios y en las asociaciones de fondos de litigación británicas, que están profundizando, metiendo la cuchara cada vez más en estos problemas, ¿no? Lo cierto es que el fondo de litigación ha venido para quedarse. Está aquí, es un fenómeno novedoso al que se le augura, sin duda, un enorme futuro, porque protege algo que, volviendo al comienzo, no es otra cosa que el acceso a la justicia. Grandes empresas o pequeñas, pero en definitiva, acceso a la justicia. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Blas González. Permítame añadir otro aspecto que pienso que tal vez los demás ponentes pueden atacar, que es la posibilidad o no de los financiadores influir en la estrategia de la negociación. Este es algo que me parece muy importante también. Doy la palabra a la doña Amanda Cohen, que es magistrada especialista en asuntos de lo mercantil y asesora de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de la Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lewandowski. En primer lugar, quería comenzar mi intervención agradeciendo a la organización por la invitación a este prestigioso foro y, por supuesto, quería agradecerles a ustedes también su asistencia y su atención. La cuestión sobre la que yo me centraré será la relativa, en primer lugar, a la naturaleza jurídica de este fenómeno denominado de litigación, financiación de litigios por terceros, con independencia de que estoy completamente de
acuerdo con mi compañero Blas en que en ocasiones esa denominación no resulta del todo adecuada y fundamentalmente teniendo en cuenta mi doble condición de magistrada y de asesora del Ministerio de Justicia en asuntos relacionados con el ámbito mercantil y en particular con el ámbito de la Unión Europea, quería referirme a la regulación de este fenómeno tanto en el ámbito de la Unión Europea como en España. El fenómeno denominado de la financiación de litigios por terceros, desde luego, ha irrumpido con fuerza en el panorama internacional, fundamentalmente en el campo del arbitraje, por los elevados costes que entraña la litigación en el ámbito del arbitraje internacional. Basta con ver las noticias que se pueden leer en diferentes medios escritos, de comunicación escrita de ámbito jurídico, para ver la creciente relevancia de este fenómeno. Hace unos meses leía, por ejemplo, en Lawyer Press una noticia de que uno de los principales proveedores de fondos de litigación había completado el primer cierre de su nuevo fondo por importe de 300 millones de libras y con ese importe había financiado litigios tales como los de las reclamaciones frente a Visa y Mastercard por el cobro de tasas de intercambio, las reclamaciones de una asociación de transporte de carretera frente a los fabricantes de camiones o la demanda dirigida, entre otros litigios, por accionistas frente a la Lloyds Banking Group por la adquisición por parte de esa entidad y sus exdirectivos de HBOs en el año 2008. Y también se podía leer en otra red social, en LinkedIn en concreto, que otro importante fondo de litigación, en este caso en España, había cerrado su primer acuerdo con la primera asociación de transportistas por carretera que utilizaban camiones para reclamar en el denominado cártel de los camiones, en el ámbito, por tanto, como decía mi compañero Blas, del antitrust, de la defensa de la competencia. En definitiva, es un fenómeno que ha llegado con fuerza y que España, desde luego, no permanece ajena al mismo. Y desde su introducción ha generado un fuerte debate, encontrando a partidarios y detractores. ¿Cuáles son los dos puntos sobre los que pivota el debate? Por una parte, el hecho de que facilita de forma indudable el acceso a la justicia. Litigar resulta caro, la verdad. No solamente nos encontramos con el coste de la intervención del abogado, sino, como se decía anteriormente, con la intervención del procurador. Para mí, desde mi punto de vista, aunque se está cuestionando en el ámbito de la Unión Europea, absolutamente necesaria. Y, por otra parte, también la necesidad, en ocasiones, de emitir un dictamen pericial que incrementa de una manera exponencial los costes del procedimiento. Pero, por otra parte, tenemos el problema del denominado conflicto de interés. Aplicando todo ese debate al sistema español, se dice que esta figura de la financiación de litigios por terceros, que puede ser definida como aquel método por virtud del cual un tercero, normalmente una empresa especializada, facilita los fondos necesarios para cubrir la totalidad o parte de los costes del litigio a cambio de una retribución, aplicado eso a nuestro país, se señalan determinadas situaciones que pueden aconsejar o no la incorporación de ese método de financiación de litigios a nuestro sistema jurídico. Los partidarios dicen que, por una parte, en España existe una elevada litigiosidad y que, por tanto, se podría implantar muy bien este sistema. Y, además, tienen en cuenta el hecho de la creciente seguridad jurídica, no solamente en el ámbito judicial, sino también en el panorama arbitral. Los detractores, ¿qué dicen? Dicen que en España no podría implantarse de una manera correcta este sistema por diferentes motivos. En primer lugar, porque estamos ante un sistema judicial lento. En segundo lugar, porque existe el peligro de que la decisión dictada por el Tribunal de Instancia sea revocada en una instancia superior. Y, en tercer lugar, se dice que, aunque sea un sistema judicial lento, resulta más barato que otros sistemas judiciales de nuestro entorno. Por ejemplo, el caso de Alemania.
Por tanto, el debate está servido, la polémica está servida, pero es una realidad que ha impactado en el ámbito internacional y entiendo que España no puede permanecer ajena a este fenómeno. Antes de entrar en la regulación al análisis de su regulación, en la Unión Europea y en España, me quiero referir a su naturaleza jurídica. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se parece? En primer lugar, está claro que en principio, estamos ante un contrato de naturaleza atípica, celebrado al amparo del artículo, en el caso de España, del artículo 1255 del Código Civil, que establece el principio de libertad contractual. Algunos autores han querido ver que este contrato o este acuerdo se asemeja a un contrato atípico de préstamo parciario. Otros, sin embargo, consideran que se trata de un contrato que se asemeja más al de sociedad, resultando de aplicación, en ese caso, lo establecido en el artículo 1665 del Código Civil. ¿Por qué? Por el origen negocial, por el hecho de que ambos socios están trabajando para alcanzar un fin común. ¿El fin común cuál es? Tanto para el financiador como para el financiado será el buen éxito de la acción judicial o arbitral entablada. Pero, en todo caso, una característica de esta financiación por terceros es que normalmente ese acuerdo de financiación se mantiene en el ámbito privado, es reservado. Existe normalmente un pacto de confidencialidad. Por tanto, en ese caso estaríamos ante un contrato de sociedad contemplado en el artículo 1669 del Código Civil. Esto es, una sociedad que no adquiere personalidad jurídica, en la que cada uno de los socios contrata en su propio nombre y que se rige por las normas de la comunidad de bienes. Y finalmente existe otro sector doctrinal que parece que está tomando cuerpo, que entiende que la figura se asemeja más al contrato que se denomina como de cuentas en participación, regulado en los artículos 239 y siguientes del Código de Comercio y en el artículo 545, 1, 2 de la propuesta de Código Mercantil, que en la doctrina en España se cita mucho en diferentes foros a los efectos de explicar cuáles pueden ser los precedentes de determinadas normas. Por ejemplo, en el caso de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014 se suelen utilizar los precedentes de ese anteproyecto de Código Mercantil, pero lo cierto es que ese anteproyecto de Código Mercantil no ha llegado a ver aún la luz en tanto que norma publicada en el BOE. Sí que es verdad que se cita incluso hasta la saciedad en el ámbito doctrinal y también en el ámbito judicial a la hora de fundamentar determinadas decisiones judiciales. Partiendo de esa naturaleza que se asemeja al de las cuentas en participación, ¿qué es lo que caracteriza a este acuerdo? Pues le caracteriza el hecho de que no está sujeto a una forma determinada para que produzca efectos jurídicos, el hecho de que esa sociedad que se crea entre el financiador y el financiado carece de personalidad jurídica y el hecho de que el titular de la relación procesal es quien litiga, no es el denominado tercero que financia. La cuestión que se plantea es si ese tercero que financia puede dar instrucciones. Y aquí entra la cuestión del conflicto de interés. En principio, si aplicamos lo que nos dice el Código de Comercio y el artículo 545, 1.2 de la propuesta de Código Mercantil, ese tercero no puede dar instrucciones, sino que únicamente tendrá un derecho de información sobre el resultado del procedimiento, o sea, sobre el curso del procedimiento y, en particular, sobre el resultado del procedimiento. Y tendrá la legítima expectativa de que por parte del litigante se lleve a cabo una actuación diligente. Por parte de la doctrina se critica este punto. ¿Por qué? Porque se dice que no es posible, que el financiador está asumiendo un riesgo y que debería poder dar instrucciones o al menos consejo durante el curso de procedimiento. Paso ya a analizar la cuestión de su regulación jurídica. Sin duda alguna se trata de una cuestión
de una figura que ha nacido en los Estados Unidos. En el año 2011, en los Estados Unidos, se elaboró un código de conducta aplicable a los financiadores, que trata de ser o aspira a convertirse en un estatuto internacional de aplicación a los financiadores de litigios. En el ámbito de la Unión Europea, ¿qué pasa? ¿Tenemos una regulación específica respecto de la financiación de litigios por terceros? La respuesta es que no. ¿Supone esto que se desconozca esta figura, que se desconozca este fenómeno? No. De hecho, en determinados acuerdos celebrados por la Comunidad Europea con otros Estados o en determinadas propuestas normativas aparece una referencia expresa a la financiación de litigios por terceros. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos, la Comunidad Europea presentó con fecha 12 de noviembre de 2015 un documento que tenía por finalidad establecer un estatuto de protección al inversor en los litigios que se plantearan entre el inversor y los Estados, y pretendía la Comunidad Europea que se estableciera un tribunal internacional permanente de naturaleza arbitral. Pues bien, en ese documento, en el artículo 8, se contiene una referencia expresa a el Third Party Funding. Y lo mismo se puede decir respecto al Tratado de Libre Comercio, al Acuerdo de Libre Comercio celebrado con Canadá. En ambos documentos se establece la obligación por parte del litigante de comunicar a la otra parte y al tribunal la existencia de la financiación. En el Acuerdo de Libre Comercio con Vietnam se va más allá y no solamente hay que comunicar la existencia de la financiación y la naturaleza de ese acuerdo, sino que además ese acuerdo de financiación puede ser tenido en cuenta a los efectos de la exigencia, en su caso, de una fianza procesal o, en su caso, en la imposición por parte del tribunal de las costas en el supuesto de que el litigante hubiera incumplido con su deber de revelación del acuerdo de financiación. Más recientemente, ¿qué tenemos? Tenemos también una recomendación de la Comisión Europea de 11 de junio de 2013 de regulación de las acciones colectivas, de los recursos colectivos en caso de infracciones del derecho de la Unión Europea. Y en esa recomendación existen 3 referencias concretas a la figura de la financiación por terceros, señalando que, por una parte, esa financiación por terceros puede favorecer el uso o el ejercicio de acciones colectivas, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con el problema del conflicto de interés. Esas referencias concretas se contienen en los puntos 14, 15 y 16. En el punto 14 se establece el deber de revelación de ese acuerdo tanto al tribunal como a la otra parte litigante. En el punto 15 se refiere a la posibilidad de que el órgano jurisdiccional pueda acordar la suspensión del procedimiento en el caso de que pueda apreciar algunas circunstancias siguientes, por ejemplo, conflicto de interés, por ejemplo, el hecho de que el tercero no tenga recursos suficientes para poder costear los gastos derivados del ejercicio de la acción colectiva o, por ejemplo, el hecho de que el litigante no tenga recursos necesarios para poder sufragar los costes que se originen a la otra parte litigante en caso de que no prospere el recurso colectivo, la acción colectiva. En abril de 2018, la Comisión Europea presentó su propuesta directiva para la regulación, para la mejora de la regulación de las acciones colectivas por infracciones del derecho de la Unión Europea. Y en esa propuesta de 2018 ya no vemos ninguna referencia a la figura de la financiación por terceros, lo que ha sido muy criticado por determinados sectores, por ejemplo, el sector de las compañías aseguradoras. ¿Por qué? Porque entienden los aseguradores que en el caso de que se favorezca el ejercicio de acciones colectivas y no se contemplen los peligros que entraña la financiación por terceros, pueden dar lugar o se pueden favorecer lo que anteriormente se denominaba en la mesa demandas frívolas. Finalmente, me referiré en un solo minuto a la situación en España.
En España no contamos con una regulación expresa respecto a la financiación de litigios por terceros. Se trata de un acuerdo que perfectamente lícito, válido, que se puede celebrar al amparo de lo establecido en el artículo 1255 del Código Civil. ¿Cuál es el ámbito propio de actuación de esta figura? Pues será, como ha señalado anteriormente Blas, el campo de las reclamaciones por daños de todo tipo, incluidos los medioambientales, expropiaciones, disputas entre compañías, el ámbito de la insolvencia, también ha entrado con fuerza el fenómeno de la financiación por terceros, el ámbito de las acciones en materia de defensa de la competencia y, fundamentalmente, en el campo de las acciones colectivas. La regulación en España de las acciones colectivas, desde luego, es muy mejorable y no se favorece el ejercicio de la acción colectiva. ¿Por qué? Porque se regula de una manera insuficiente o deficiente la legitimación para su ejercicio, artículo 15 del enjuiciamiento civil, porque no se establece con claridad cuál es el efecto de la acción colectiva sobre la acción individual en el caso de un consumidor, artículo 11 del enjuiciamiento civil, porque no se sabe bien cuáles son los efectos la extensión de efectos en el caso de la ejecución, artículo 539, y todo esto hace que, en definitiva, sea muy complicado que prospere una acción colectiva en España. Sin duda alguna, favorecería el acceso a la justicia, en particular en este ámbito, la intervención de la figura de la financiación por terceros. Muchísimas gracias. Gracias, doña Amanda Cohen. Ahora tiene la palabra el doctor Marcos Camacho, abogado, decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, y consejero del Consejo General de la Abogacía Española. Tiene 10 minutos también. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a Consinter la invitación. En esta mesa estoy, bueno, pues por invitación de Consinter y en representación del Consejo General de la Abogacía Española. Por lo tanto, ministro, muchas gracias por la moderación de esta mesa, a los compañeros que estáis aquí también por vuestras aportaciones. En mi condición de consejero del Consejo General de la Abogacía y a la vista de las primeras intervenciones que hemos tenido aquí de compañero Blas y de Amanda, con los que ya he tenido ocasión de compartir mesa en otra ocasión, bueno, pues sobre los fondos de litigación, estos third party funding, realmente lo han dicho y lo han explicado casi todo. Por lo tanto, voy a dar unas notas sobre lo que yo creo que sí que preocupa a la abogacía en este tema. Como bien dijo Blas al terminar su intervención, los fondos de litigación son una oportunidad, han venido para quedarse y creo que los abogados y los bufetes de abogados deben de aprovechar la oportunidad que brindan estos fondos, que, como bien se ha dicho, y si no se ha dicho lo repito yo, no se trata de una financiación de litigios tradicional, sino de costear los procedimientos. El fondo lo que viene es a costear el procedimiento y para el abogado es muy importante y le viene muy bien porque entre los costes del procedimiento pues estarían sus propias costas de abogado, ¿no? Por lo tanto, costea sus costas e incluso las del vencimiento de la parte contraria. Pero claro, cuando accedemos a negociar con un fondo de litigación y comenzamos las negociaciones, yo creo que hay una serie de condicionantes que se deben de tener en cuenta. En primer lugar, bueno, pues ya que vamos a acceder a estos fondos de litigación, lo primero que tenemos que cerciorarnos es de que realmente el fondo con el que tratamos es solvente. Como es un tema novedoso, hay fondos que llevan muchísimo tiempo en el mercado, como bien ha nombrado alguno Blas, pero bueno, hay otros que surgen constantemente al albur de, bueno, pues fundamentalmente en España ahora de todos estos procedimientos en masa que derivan de esta directiva de daños y de servicio del 2000, la 2014-104, en relación con el derecho de los consumidores. Bueno, pues antes de apostar con un fondo es indiscutible que los abogados velamos por los intereses de nuestros clientes y, por lo tanto, algo esencial en la relación abogado-cliente es el deber del secreto profesional.
La abogacía española y entiendo que la de todos los países del mundo consideran esencial y fundamental este secreto profesional que debe velar entre abogado y cliente. Entonces, la primera cuestión que debemos poner sobre la mesa es esta confidencialidad, este secreto profesional que ampara la relación abogado-cliente. Cuando yo voy a negociar con un fondo de litigación el que apueste y costee este procedimiento, toda la información que yo voy a dar a este fondo, que es confidencial de mi cliente, ¿cómo va a ser tratada? Bueno, pues yo entiendo que obviamente es esencial la firma antes de proceder a esta negociación. Obviamente tendrás una conversación informal en la que no habrá nada firmado, pero antes de proceder a pasar la documentación de nuestro cliente se debe firmar un acuerdo de confidencialidad que excluya la posibilidad de que esta información luego pase a terceras personas. Porque nos estamos planteando que, claro, existe la posibilidad de financiar un litigio con un fondo de litigación, pero ¿qué ocurre si el litigio es muy grande, va a generar inmensos costes? ¿Puede este fondo de litigación refinanciar este pleito, o lo que haría una compañía de aseguradora, reasegurar el resultado de su inversión? Pues entiendo que en ese caso, si nosotros hemos tratado con un fondo al que hemos firmado confidencialidad, bueno, pues tendríamos que saber si eso se va a producir o no, porque esa confidencialidad que tenemos con nuestro cliente y ese acuerdo de exclusividad con el primer fondo, no sé si sería extrapolable a terceros. No sé si conocerá alguien de la mesa la existencia de esta reaseguramiento de la inversión con terceros fondos. Me imagino que sí, que efectivamente tiene lugar. El fondo nos va a pedir, obviamente, todos los documentos esenciales del procedimiento, las pruebas que tengamos, si tenemos una opinión jurídica y fundada de nuestra pretensión, las probabilidades de éxito, es decir, si existe ya jurisprudencia o no sobre el tema, si es un tema novedoso, si hay una jurisprudencia consolidada de nuestros tribunales, la cuantía de la controversia, qué nos estamos jugando, cuál es el coste que va a tener este procedimiento, cuál va a ser el coste de los testigos, de las pruebas periciales que tenemos planteadas, cuáles son las pruebas que preveemos que va a plantear la otra parte y sus periciales y sus testigos, porque también es un coste ante una eventual condena en costa que deberá asumir este fondo. Algo esencial, conocemos la solvencia del demandado, claro, porque si hay una ejecución de estas sentencias judiciales y hay una eventual condena en costa, el fondo no va a entrar a financiar algo que es de imposible ejecución, porque tendría perdida su inversión. Por lo tanto, es importante tener este conocimiento de la solvencia de los demandados. La experiencia del equipo jurídico es importante. El fondo puede decir que sí, que ve viable la acción, pero que mi despacho no tiene una expertise importante en la materia y que prefiere que lo lleve el de Blas. Bueno, pues ahí también habrá que tener eso previsto. El fondo no podemos perder de vista que es un contrato entre dos partes y cada uno va a imponer sus condiciones. Pues hay que tener eso presente, porque el cliente es mío, pero el fondo, si quiere llevar ese procedimiento, quiere que lo lleve un despacho de reconocida solvencia o de acreditada expertise en esta materia. Por lo tanto, son cosas que también van a afectar a nuestra relación, a la relación con nuestro cliente. Obviamente, ¿ante qué jurisdicción se va a tramitar el procedimiento? No es lo mismo un procedimiento arbitral que un procedimiento civil, y además en una materia que no tenga una jurisprudencia ampliamente consolidada, que nos puede llevar al Tribunal Supremo, y en España pues podemos estar hablando 6 o 8 años con una tremenda facilidad. Pues esto afecta a la financiación del procedimiento. No es lo mismo un arbitraje que se celebra y se resuelve pues en un tiempo medio de un año, ¿no? un año y medio o 2 puede estar resuelto, que un procedimiento judicial. Por lo tanto, esto también es algo que tienen que tener en cuenta. Los fondos hacen una due diligence, hacen un examen de todas las pruebas de todo el procedimiento, y una vez que tienen esto, caso por caso, hacen su cálculo del retorno y ya inmediatamente te pasan un borrador con las condiciones del acuerdo. Algo que considero que es muy interesante, y porque a la abogacía le debe de preocupar,
es, como hemos dicho antes, el conflicto de intereses que surge en este momento entre el fondo de litigación, el cliente y el abogado. En España, el dueño del procedimiento es el cliente. El cliente es el que decide si continúa con la pretensión o la abandona, no es el letrado, y no sería el fondo el que debe decidir estas cuestiones. Por lo tanto, este conflicto de intereses que se da hay que tenerlo muy bien resuelto. No se puede dejar en un documento al albur de que sea posteriormente y no informemos a nuestros clientes de que la decisión del procedimiento ha quedado en manos de un tercero, porque estaríamos incumpliendo la normativa deontológica con nuestros clientes en cuanto a la lealtad, a la veracidad, a la buena fe con el cliente, etcétera. Estos son incumplimientos deontológicos que obviamente están sancionados. Entiendo que esto habría que dejarlo terminantemente claro en cualquier acuerdo, que cómo se toman estas decisiones, y desde luego lo que no se puede dejar es al albur de otro procedimiento judicial. Dejémoslo establecido en una mediación, en una resolución de un conflicto, o claramente decidido que la decisión la tomará el cliente en conformidad con el abogado o con un abogado, con otro personal del fondo, pero que esto quede muy claro, ¿no? Yo entiendo que realmente el conflicto de intereses que preocupa a los legisladores en materia de fondos de inversión no es el conflicto de intereses visto abogado-cliente sobre la decisión del procedimiento, de la extinción del procedimiento, en qué momento terminamos. Puede haber una buena oferta para terminar el procedimiento, pero el cliente diga que no está conforme y se deba de continuar y el fondo quiera terminar. Yo creo que realmente el conflicto de intereses que preocupa a los financiadores es que realmente, aunque es un hecho novedoso y nos encontramos en un mundo globalizado, estos financiadores de litigios normalmente se producen en el mundo del arbitraje. Entonces, lo que realmente les preocupa es a los tribunales arbitrales es el árbitro, qué relación tiene con el fondo de litigación. De ahí que se incida tanto en la publicidad, en la existencia de los acuerdos de third party funding en estos litigios, porque realmente son pocos los árbitros internacionales que actúan en grandes procedimientos y son pocos los fondos que realmente mueven esta tarta de más de 1.000 millones de dólares en financiación de litigio. Por lo tanto, yo creo que esa es un poco la cuestión que más preocupa al efecto de poder reestructurar una legislación adecuada sobre estos fondos de litigación. Yo, como decía Blas, entiendo que vienen muy bien a la abogacía la existencia de estos fondos, que es una herramienta que se debe tener presente y que no estamos todavía en the good fight cuando llegan los dos señores con el ordenador y te van diciendo si financian o no, pero bueno, que efectivamente ya hay muchos fondos funcionando en España, que se puede acceder a ellos y que vienen a financiar litigios. Ese es su negocio, por lo tanto, lo que quieren es que se acuda a ellos con estas ofertas de procedimientos que pueden tener una viabilidad y, por lo tanto, que son caros de afrontar. Para terminar, ya decir que entiendo que en España el uso de la financiación de litigios se va a limitar a las class action, a las acciones colectivas, porque aquí, como se ha dicho ya, el acceso a la justicia, tenemos el sistema de justicia gratuita que está perfectamente organizado y administrado por los colegios de abogados, aunque lo paga la Administración. Por lo tanto, esta defensa de pobres está perfectamente ya organizada en España desde hace muchísimo tiempo y eso no va a limitar, por lo tanto, no se ve limitado el acceso a la justicia por falta de dinero. Pero sí ven los profesionales una brecha o una veta de negocio en todas estas acciones colectivas, que realmente montar una acción colectiva con miles de perjudicados sí que genera bastantes costes y, por lo tanto, ahí es donde verdaderamente sí que puede tener sentido esta financiación de litigio, al igual que como ya viene siendo habitual en el mundo del arbitraje. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, don Marcos Camacho.
Agora com a palavra o Dr. Marcos André Vinhas Catón, que é sócio do despacho Vinhas e Redente Advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, em Brasil. Bueno, presidente Lewandowski, ministro Lewandowski, demás miembros de la mesa, agradecer antes de más nada a la invitación de Consinter, el evento fenomenal, agradecer también personalmente a la Complutense y la persona del vicedecano José Undi, que está aquí, demás miembros de la mesa. Bueno, cuando estamos aquí en una audiencia, bueno, que es mitad de habla portuguesa y mitad de habla española, la solución en general es hablar portuñol. Pero hay una lengua que es mucho mejor que el portuñol, y es una lengua, tiene toda una ciencia, un histórico, que es la lengua gallega, ¿no? Y además, porque José Undi es de Galicia, yo también soy de Galicia, y entonces se podría hablar gallego. Pero, lamentablemente, bueno, hay también un trámite o un trámite, bueno, yo soy brasileño y voy a tener que hablar en portugués. Entonces voy a hablar en portugués de una forma muy despacita para que todos entiendan, y para los españoles entiendan, los brasileños también, por supuesto, ¿no? Falar de fundo de litígio, né, eu acho que é um tema, além de contemporâneo, um tema que desafia, a meu modo de ver, três vértices de estruturas de sistemas jurídicos nacionais integrados. Primeiro, a questão da ética, não só da uma perspectiva da ética jurídica, mas também da ética kantiana. Depois descemos por uma questão principiológica constitucional, que é a questão do acesso à justiça, e depois, talvez, para um plano inferior, que é a questão da autonomia da vontade ou da liberdade contratual. Tanto a doutora Amanda quanto o doutor Blas fizeram considerações que me pareceram muito interessantes pelo fato de, especialmente, se não me engano, o doutor Blas também mencionou, é que esses fundos chegaram para ficar. Isso é uma realidade inevitável. E aí, diante desse fenômeno, nós temos duas opções: regulamentar ou não regulamentar esses fundos. A verdade é que Brasil e Europa, como um todo, têm uma natural tendência a regulamentar demasiado as coisas, né? Isso faz parte de um conceito de bem-estar social. Nós, no Brasil, herdamos uma tradição jurídica que vem de um sistema romano-germânico e, portanto, temos uma tendência de fazer isso. Agora, não me parece que isso seja o mais indicado. Por quê? Porque, do contrário, tanto o Brasil quanto a Espanha vão perder uma fonte importante, não só de financiamento da atividade judicial, da atividade advocatícia, mas também de movimentação da economia. Dois pontos rápidos. Primeiro, a questão que se fala third party fund ou fundo. Como não há regulamentação, nada impede que seja um fundo, mas que também seja uma sociedade, que seja um consórcio, que seja uma figura não personalizada. Na medida em que não há regulamentação, o fato de se falar em fundo vem muito dessa cultura de talvez herdar o que vem dos Estados Unidos, já que a cultura de fundo dos Estados Unidos deriva também da existência de um mercado de capitais forte. E isso tem uma consideração que vou fazer rapidamente à frente, que é o ponto da regulação que eu acho que seja importante. Então, uma pessoa, aliás, aqui na Espanha existe uma sociedade que outro dia conheci, e é uma sociedade, ela não é um fundo, é uma sociedade comercial com propósito de lucro. Paralelo a isso, acima talvez dos fundos de litigação, hoje os que são mais conhecidos em todo o mundo e movimentam um volume muito maior são os que chamamos de Stressed Assets Funds ou companhias. O que são esses fundos ou empresas de ativos ilíquidos? São empresas que se dedicam a comprar ativos que estão muito depreciados, ativos que estão no mercado, em função de circunstâncias que acontecem. Por exemplo, o que acontece tanto no Brasil quanto aqui, e aqui existe também, o que se chama de fundos ou empresas de subasta ou de leilões. Muitas empresas no Brasil, ou não empresas, pessoas, se organizam a comprar direitos creditórios em leilões, ou em heranças, ou em partilhas.
Também no Brasil, nós temos um exemplo há pouco tempo que tem se repetido em função da inércia do Estado em pagar direitos creditórios públicos, a figura dos precatórios. Hoje, muitas empresas já compram e vendem precatórios, e isso é uma realidade que não se deve muito distanciar do que são os fundos de litígio. Bem, então, dito isso, os fundos de litígio, eu acho que merecem ter uma atenção, acho que a análise casuística do judiciário é recomendável, mas talvez demasiada regulação talvez seja também perigoso. Basicamente, do ponto de vista de estrutura, existem 3 situações na prática que acontecem. Uma são fundos ou entidades que compram direitos creditórios baseados no êxito, não é? Ou seja, elas compram direitos creditórios e aí recebem um percentual daquela causa. Isso já existe, inclusive, na figura do próprio advogado. O advogado pode negociar com o cliente um percentual do êxito ou cobrar os honorários em função do percentual do êxito. Existe um outro tipo de contrato pela qual a empresa ou entidade compra aquele direito e também assume os riscos. E uma terceira opção, que seria aquela pela qual simplesmente se financia a atividade do escritório de advocacia mediante uma taxa de juros. Nos 3 casos, então, nos 2 primeiros casos, e aí a doutora Amanda mencionou muito bem, eu acredito que, independentemente, logicamente, se tratar um contrato atípico, os 2 primeiros casos são compras de direitos creditórios, que é um contrato atípico que incorpora vários elementos de vários contratos. E o terceiro caso, efetivamente, é simplesmente um caso de financiamento. Eu costumo traçar um paralelo entre isso e quando se opera ou se compra ação em bolsa. Quando eu vou à Bolsa de Valores, eu posso comprar uma ação e vou ter a minha perda limitada até o valor que eu paguei pela ação. É o primeiro caso no qual eu compro a possibilidade de um êxito numa ação. O segundo caso é quando eu vou ao mercado de futuros, no qual eu posso, ou de derivativos, que eu posso comprar uma ação, não só não ganhar dinheiro nenhum, como ter que repor aquele valor, um valor adicional. E o terceiro caso é o caso de financiamento, que é um caso normal de financiamento, como se fosse uma atividade financeira. Logicamente, cada um dos casos pode ter uma repercussão, tanto em função de CVM, oferta, tanto em função de Banco Central e também, logicamente, de outros órgãos, entre os quais os colégios de advogados ou OAB. Então, sim, não vejo grandes questões. Eu sou tributarista, então, assim, existe uma perspectiva, logicamente, cada um desses casos nós vamos tratar de uma forma. Se for um direito creditório, vai ser tratado como um ganho de capital, se chama plurivalia aqui. Se for um financiamento, vai ser tratado como um direito decorrente de uma atividade de financiamento. Um outro ponto importante, e aí eu acho que é um ponto importante do ponto de vista dos advogados, e aí talvez entre uma questão de regulação, e tem direito, o presidente Marcos Vinícius vai saber falar melhor sobre isso. No Brasil, nós temos uma discussão sobre a entrada de escritórios internacionais no Brasil. Tá? E foi dito aqui por alguém. Aí me parece que há um ponto de regulação, que é controlar a entrada de fundos estrangeiros nessa matéria dentro do Brasil. Assim como o exercício da advocacia no Brasil reflete uma responsabilidade civil, patrimonial, penal, um fundo estrangeiro também ao incentivar demasiadamente o litígio, pode gerar problemas de cunho de todas essas naturezas para o Brasil. Então, uma das coisas que se discute é qual é a possibilidade ou qual a limitação que se deve ter ou autorização em relação a fundos ou empresas estrangeiras que trabalhem nesse setor. Né? Alguns países já limitam isso. O Brasil limita muitas coisas em relação a fundos estrangeiros. Agora, recentemente, tanto a CVM como o Banco Central limitou a aquisição de fundos de Bitcoin de fora do Brasil para dentro do Brasil e do Brasil para fora. E eu acho que aí essa é uma matéria que deve ser examinada com atenção também pela OAB. Bem, como eu disse antes, eu acho que é salutar que existam esses fundos, mas temos um problema efetivamente de ética.
como combater um problema de algo que é tão fundamental ao direito quanto à ética? Devemos regulamentar? Devemos regulamentar? E me parece que excessos existem, né? E quando excessos existem, eu sempre sou da opinião que o Poder Judiciário está aí para resolver caso a caso. Evidentemente, podem ocorrer casos? Podem ocorrer casos. Existe a possibilidade de sanção com todo o arsenal que o Poder Judiciário tem? Sem sombra de dúvidas. Eu trago para vocês aqui um caso que é o principal caso contra a questão dos fundos de litigação, que é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que foi a empresa Gawker Media. Essa empresa Gawker Media, ela divulgou um vídeo íntimo de um ator americano, né? E, em função disso, esse ator americano patrocinou não só uma, mas quase que uma centena de ações contra essa empresa Gawker Media, né? Ao final, essa empresa foi condenada em 140 milhões de dólares, decisão transitada e julgada. Era uma empresa antiga, era uma empresa de mídia que detinha meios impressos, mídia digital, televisão, e ela era uma empresa de muitos anos, e ela entrou em processo de concordata unicamente em função dessa ação judicial. Logo depois se descobriu que toda essa ação judicial, todas essas ações judiciais foram patrocinadas pelo Peter Thiel. Peter Thiel é o guru das empresas de tecnologia, ele foi o fundador do PayPal, é um dos principais acionistas do Facebook, porque anos antes essa mesma empresa, o mesmo jornal, tinha divulgado a informação que Peter Thiel era homossexual, tinha relações tornou pública algumas relações de Peter Thiel. Esse é um caso concreto onde existe um excesso, e esse excesso pode ser coibido pelo judiciário. Do ponto de vista do nosso ordenamento, também no ordenamento da Espanha, existe também nos próprios códigos de processo, no Código de Processo brasileiro, na Lei de Enjuiciamento Civil da Espanha, existe a previsão da litigância de má-fé, não é? Que vai punir não só o advogado, mas que pune a parte, né? Isso é comum em outros países. Então, eu acredito que nós já tenhamos armas suficientes para poder tratar dos fundos de litígio, sem que exista uma regulamentação muito intensa, porque acho que, no final, como foi mencionado aqui, ela é importante para o Poder Judiciário e também para os advogados. É verdade também, como se diz aqui, tanto no Brasil quanto na Espanha, a justiça é barata, né? E aí, falando assim, acho que tanto no Brasil quanto na Espanha, a justiça é barata e boa, né? A gente fala muitas coisas mal do Brasil, mas o Brasil tem uma justiça que muitas coisas funcionam com uma excelência acima de muitas justiças do mundo, sendo gratuita. Por exemplo, o caso dos juizados especiais no Brasil é um caso de êxito mundial. Então, acho que também que os fundos de litígio tendem a ter um apelo menor na Espanha e no Brasil. Mas, de qualquer forma, são uma realidade e acho que devem ser enfrentados como tal e devem ser, de alguma forma, prestigiados tanto pelo judiciário quanto pela categoria profissional dos advogados. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos André Vinhas, pela excelente e objetiva palestra com que nos brindou. E agora concedo a palavra ao doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é atualmente presidente da Comissão Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, é um dos grandes advogados brasileiros e tenho o privilégio de contá-lo entre meus amigos. Estou com a palavra também para os 10 minutos de sua palestra. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Universidade Complutense de Madrid e à editora Juruá pelo convite que foi feito e, portanto, pela honra de me encontrar nesta manhã e o privilégio de ter essa presidência de excelência, não é? O privilégio é inteiramente meu, ministro Lewandowski, de nutrir esta amizade, mais do que ela, a admiração.
O Brasil completa hoje, neste ano, 30 anos de estabilidade constitucional, 30 anos da promulgação da nossa Constituição da República e, sem dúvida alguma, a atuação do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao longo dessas 3 décadas, e também como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi sua origem, contribuiu de forma decisiva para a autoridade do direito constitucional no Brasil. E penso que todos nós brasileiros devemos essa gratidão e devemos essa necessário reconhecimento, principalmente quando estamos falando do ministro Ricardo Lewandowski, como aqui na Espanha, e muitos talvez não o conheçam, mas quem o conhece sabe bem do que eu estou falando, um juiz constitucional digno deste nome. Saúdo o presidente João Otávio Noronha, que nos brindou com uma palestra muito importante, efetiva, rica. Confesso que ampliou muito meus conhecimentos acerca do direito comercial, da importância desta matéria do novo Código Comercial Brasileiro, uma matéria que o ministro Noronha presidiu a comissão no Senado, preside ainda a comissão do Senado, e todos nós podemos perceber a qualidade da magistratura do nosso país. Como o meu colega Marcos, meu xará, meu tocaia Marcos, referiu, há muitas críticas sobre o Brasil, mas o judiciário brasileiro ele funciona muito bem, de forma eficiente, em muitos aspectos, comparativamente, inclusive, com o que ocorre no mundo. E o fator custas é um desses aspectos a ser destacado. O judiciário brasileiro é muito acessível, quer dizer, porque as custas são muito em conta, comparativamente com o que se pratica nos Estados Unidos, por exemplo. O acesso à justiça no Brasil é muito importante. Os juízes brasileiros trabalham, e trabalham muito, e, portanto, a palestra do João Otávio Noronha já nos fez ver a qualidade da magistratura do nosso país, e saúdo também a AJUF, que é uma co-irmã, parceira da nossa OAB, cujo presidente aqui se encontra, o Fernando Mendes, a quem saúdo, como também os desembargadores Fernando Quadros e Salise, que também estão presentes. Saúdo os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça do nosso país, Valdetário Monteiro e André Godinho, que aqui se encontram presentes, e a revista Justiça e Cidadania, na pessoa do Tiago Salles. Mas permitam saudar todos os presentes na pessoa da doutora Yara Lewandowski, aqui se encontra abrilhantando este evento, e a doutora Amanda Cohen. Não é? Vocês veem a qualidade da inteligência da mulher e a importância da mulher que cada vez mais deve estar presente com seu brilhantismo. A Amanda trouxe para nós, em um tema tão árido, uma interpretação tão rica, avaliando a natureza jurídica, inclusive, do que estamos falando dos fundos de litigação. Saúdo também o doutor Blas Gonzalez, colega advogado, que também foi magistrado, e o meu colega de militância de advocacia de Jerez de la Frontera, do doutor Marcos, que também é meu tocaio, né? meu xará. Me permitam falar sobre esse tema, que é um tema novo, como bem já destacado, sem os dois vieses que normalmente acontecem em momentos que tais. Nem aquela adesão automática a uma novidade sem uma reflexão crítica, como também não pretendo ter a visão preconceituosa dos que não estão abertos às novidades e ao que elas têm de nos oferecer de forma favorável. Então, nem um preconceito que impede a abertura para o novo, nem também uma adesão integral sem verificar os vários aspectos dessa matéria, inclusive avaliando do ponto de vista ético, como aqui já ressaltado, e do ponto de vista do acesso à justiça. No âmbito de nosso país, podemos ver que a Constituição Federal ela acena no sentido da permissão deste tipo de fundo, deste tipo de investimento, quando expressamente, ao tratar dos precatórios judiciários, que é uma forma de pagamento de direitos reconhecidos pela Justiça, né, são direitos, ações contra o poder público. No Brasil há
esta sistemática de que o pagamento dos direitos, dos créditos do cidadão, das pessoas físicas e jurídicas contra o poder público, esses pagamentos são feitos através de um sistema de precatórios. E a Constituição, de forma expressa, permite a cessão destes precatórios, ou seja, permite que terceiros possam comprá-los e receber em nome do seu primeiro titular ou do seu titular inicial. Então, a Constituição, no que tem de norma expressa sobre o tema, não só não proíbe, como permite taxativamente. É a norma expressa na Constituição da República. E nós temos, sem dúvida alguma, a liberdade contratual, segundo a qual, se não é vedado no âmbito das relações privadas e dos direitos disponíveis, é o que estamos tratando, obviamente que não vamos tratar de fundos de litigação para direitos indisponíveis, ou direitos que sejam de importância para além do próprio subjetivismo do indivíduo. Estamos tratando aqui daqueles direitos absolutamente disponíveis. E para estes não há qualquer vedação. E, portanto, dentro da liberdade contratual, é possível fazê-lo sem dúvida alguma. O Superior Tribunal de Justiça tem precedente permitindo a cessão de créditos em ações judiciais, o que significa dizer que o tribunal responsável por garantir a autoridade do direito federal em nosso país, do direito infraconstitucional, já reconheceu a cessão de créditos. O Código Civil brasileiro também assim o faz. E, por último, o Código de Processo Civil, atualmente em vigor, de forma expressa, também permite a cessão de créditos. Se permite a cessão de créditos, permite que outrem, um terceiro, possa comprá-los. E é disso que estamos falando, de terceiros que compram o crédito judicial ou que compram parte do êxito em uma demanda e, para isso, vai aportar recursos para suprir despesas com peritos, despesas com advogados, ainda que as despesas judiciais sejam muito baixas comparativamente com o resto do mundo, o próprio pagamento das despesas judiciais e como despesa de deslocamento de profissionais, todo esse custo é feito por um fundo de litigação. Há, na prática, dois tipos de investimento, como que é o Dr. Blas Gonzalez na nomenclatura utilizada pela American Bar Association, de investimento alternativo de conflitos ou financiamento alternativo de conflitos, queira assim chamá-lo, ou queira chamar como terceira parte investidora em casos judiciais, mas esse investimento pode se dar de dois tipos. Aquele investimento feito no início de um processo, em que mais propriamente poderia ser chamado de fundos de litigação, em que, desde o início da concepção daquele processo, já há a articulação da estratégia de quem vai financiar as custas, de quem vai financiar, portanto, o tempo, a demora do processo, e como também há o caso, que costuma ser no Brasil atualmente mais praticado, do investimento em processos judiciais em andamento, compra de direitos creditórios e compra de demandas judiciais que estão a ser reconhecidas. Então, ocorrendo no início ou durante o processo, o certo é que esse fenômeno ele é real. Eu destaquei 5 pontos de aspectos positivos e 5 pontos que seriam obstáculos ou desafios a serem enfrentados. Eu vou falar rapidamente, porque o tempo está esgotando. Primeiro, o ponto positivo é a viabilização da demanda de forma equilibrada. É que, por mais das vezes, no processo judicial, você tem uma parte economicamente menos capacitada do que a outra. E o fundo de investimento pode ajudar a equilibrar essas partes, porque o tempo do processo e o custo do processo pode desestimular uma das partes a litigar por seu direito. E aqui eu já enfrento um que seria um obstáculo para não perder o raciocínio. Isso não iria estimular a litigância? Mas me parece o seguinte, que nenhum fundo e nenhum investidor vai aportar recursos em uma litigância temerária ou frívola.
porque, obviamente, estará jogando dinheiro fora. Me parece que, como há tantas demandas e os recursos a serem aplicados são limitados, que o fundo deverá, me parece, por uma própria sobrevivência, escolher demandas viáveis, de acordo com os precedentes judiciários e com as normas do direito. Me parece que esse receio que todos devemos ter do estímulo à litigância, o próprio mercado haverá de regular, e me parece que empresas que assim fizerem serão empresas que terão pouco tempo de sobrevivência. Assim me parece. Um segundo ponto positivo é a desconcentração do risco. O autor da ação, ele deixa de ter o risco sozinho, passando a partilhá-lo com alguém que está lhe financiando. Depois, permite o foco na atividade principal. O autor de uma ação, uma empresa, uma pessoa física, ele não tem como atividade principal cuidar da ação, cuidar do processo judicial. Ele, portanto, ao invés de gastar energia, de concentrar sua energia na demanda, ele poderá destacar a sua energia para a sua atividade principal, para o seu negócio principal, para um professor para a sua sala de aula, e alguém, ou um empresário para o seu desenvolvimento, e alguém, um fundo, se encarregará de tocar o processo. Depois, há uma espécie de controle, e nós sabemos que os fundos têm que ser registrados na CVM, tem uma série de controles que exigem, inclusive, questões que aí sim já vão para o ponto seguinte dos obstáculos, questões éticas a serem respeitadas. E esse é o ponto. Se é uma realidade a existência dos fundos, se ela é praticada e se ela não é proibida pela Constituição e pelas leis do país, na realidade não temos que temer. Nós temos que analisá-la, regulá-la, para evitar que seja mal utilizada, que haja desvios em sua utilização. E me parece que a publicidade ou a transparência é um desses principais pontos. No sentido, ministro Antônio Noronha, de que seja informado que naquela ação judicial ou naquela arbitragem há um fundo ou há um investidor, há uma terceira parte, como queira, corrente do mercado, que seria um desvio de finalidade do próprio sentido do que nós estamos falando. Então, me parece que a transparência é fundamental, a publicidade, para evitar o desvio de finalidade e o conflito de interesses. E me parece que um ponto positivo, um obstáculo a ser superado, e um ponto positivo hoje no Brasil, que se apresenta como um mercado importante para esse tipo de investimento, é a segurança jurídica. Quanto maior a previsibilidade das decisões judiciais e do cumprimento dos contratos, tanto mais importante e mais viável será esse tipo de investimento. A segurança jurídica é fundamental, portanto, para um ambiente propício ao desenvolvimento de um país. E quero ressaltar um ponto que eu sempre defendi e que recentemente a Suprema Corte do Brasil, na segunda turma, encaminhou-se nessa linha, que diz respeito ao seguinte tema: há uma regra básica no direito brasileiro, creio que no direito espanhol, porque é universal, no sentido de que a lei não pode retroagir para prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido. Ora, se a lei não pode retroagir, também a interpretação dos tribunais sobre aquela lei não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, coisa julgada, no sentido de que há uma menção pedagógica do judiciário. Se neste ano, nesse exato momento, eu assino um contrato ou tenho uma iniciativa de acordo com a lei de meu país e de acordo com a interpretação que o tribunal, e o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem efetuando a lei de meu país, eu não posso, daqui a 5, 10 anos, ser surpreendido com uma mudança de interpretação daquela lei pelos tribunais. Porque se o legislador, que é a fonte primária do direito, não pode retroagir os seus efeitos aos fatos pretéritos, de igual modo o intérprete da lei. E o Supremo Tribunal Federal, em voto do ministro Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli, firmou esse entendimento há um mês atrás, foi matéria semana passada no site Consultor Jurídico, no sentido de que uma nova interpretação sobre prescrição em ação
em ação judicial, não poderia ser aplicada para as ações judiciais já interpostas, quando em vigor a anterior interpretação. Me parece que é algo importante para evitar o ferimento ao princípio da confiança na boa-fé e ao princípio da segurança jurídica, e vai parabéns ao Supremo Tribunal Federal por encaminhar-se nesse sentido. Portanto, com segurança jurídica, previsibilidade, clareza, transparência, publicidade, comportamento ético dos agentes, penso que esta matéria tende a ser, com a devida cautela, expandir na Espanha e no Brasil, tendo, sem dúvida alguma, uma importância positiva para que os litígios se deem com equilíbrio no sistema judicial e no sistema arbitral. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, pela substantiva intervenção de tudo aquilo que foi tratado nesta mesa de debates. Gostaria de encerrar fazendo menção à palestra do eminente quando nos dizia que não há pressa em regulamentar e aprovar o novo Código Comercial, porque o comércio interno nos países e o comércio internacional é extremamente mutável, portanto, é preciso uma certa decantação. Também, o financiamento de litígios é um mercado novo, é um fenômeno dinâmico, temos que aguardar um pouco antes de regulamentá-lo para que ele exiba todas as suas potencialidades. Eu agradeço muito aos expositores, acredito que lançaram várias luzes sobre este tema novo e polêmico. Declaro encerrada esta sessão. Em nome dos patrocinadores, dos organizadores, convido a todos para o Coffee Break, que se iniciará agora na sala das juntas, e, na sequência, às 12 horas, ao meio-dia, nós teremos os distintos grupos de trabalho e cada um de nós poderá escolher um dos grupos para participar. Muito obrigado, até mais tarde.